Bueno, buenas noches, profesora, demás audiencia. En este caso les vamos a hablar sobre el análisis de un artículo de segunda lengua, para este caso artículo en inglés, el cual se encontró en la revista Science Direct, una plataforma que nos facilita la Universidad Distrital, en donde podemos encontrar varios artículos científicos, claramente allá avalados. Quien les habla, Sebastián Camilo Pardo, y más adelante les hablará Gina Andrade. Entonces encontramos un artículo que tiene como título Revisión completa del intercambiador en espiral para diversas aplicaciones. De aquí partimos con unos objetivos, dentro de los cuales consideramos que uno de los principales era analizar e identificar las diferentes aplicaciones para los intercambiadores de calor tipo espiral que se plantean en el artículo científico encontrado en la revista Science Direct. Otro objetivo es entender cómo mediante el uso de revistas digitales como Science Direct se puede ampliar los conocimientos en la temática de clase, que para nuestro caso son los intercambiadores de calor. Y por último, poder identificar los aportes que dan estas investigaciones acerca de los demás tipos de intercambiadores que se usan. Bueno, los materiales de los que se emplean para la creación de estos intercambiadores tipo espiral son los aceros, por lo general, acero al carbono, acero inoxidable, el níquel, el titanio y otros metales derivados de los mismos. Bueno, en cuanto al método, vamos a hablar algo muy resumido por el tiempo. Entonces tenemos que, dado los problemas que se presentan en la industria, problemas de obstrucción, limitaciones de espacio, costos, se ha optado por utilizar este tipo de equipos. Entonces aquí en la imagen tenemos uno de los equipos, el cual es un intercambiador en espiral, y este ha sido evaluado su eficiencia respecto a las otras alternativas, como lo son el intercambiador tipo carcasa y los demás que existen. Se ha podido ver que las industrias en donde son aplicados actualmente se aplican muy usualmente en la refinación del petróleo, en las industrias dedicadas a la petroquímica, en los aceites comestibles y en los productos farmacéuticos, perdón, y otras aplicaciones como lo es la biotecnología. Bueno, les voy a hablar acerca del intercambiador de tubos en espiral. Y más adelante mi compañera Gina les va a hablar de otro intercambiador. Este inicialmente consta de una o más bobinas, valga la redundancia, en espiral, que están conectadas al cabezal de un patrón circular donde sobre este fluye el líquido. Este utiliza varios tubos en paralelo y tiene como una tecnología de un solo canal donde permite un flujo continuo a contracorriente, y este diseño presenta una sección transversal uniforme en canales curvos. Cabe aclarar que más adelante, ya está citado en el artículo, varios autores nos hablan de que para el diseño de estos intercambiadores se debe tener muy presente el caudal, el proceso de fusión y solidificación. También se debe tener en cuenta las placas que forman el espiral y la curvatura, el paso de la espiral, ya que dado esto se puede generar un flujo turbulento. El intercambiador de calor de placas en espirales FH por sus siglas en inglés es un tipo de intercambiador de calor eficiente que se utiliza en diversas aplicaciones industriales debido a su diseño compacto y su alta eficiencia térmica. Respecto al funcionamiento de este intercambiador, consiste en dos placas enrolladas en forma de espiral, creando dos canales espirales adyacentes. Estos canales permiten que dos fluidos diferentes fluyan en direcciones opuestas, o sea, un flujo en contracorriente, o en la misma dirección un flujo en paralelo, facilitando la transferencia pues, de calor entre ellos. Respecto al flujo en contracorriente, este es el modo más común de operación, donde los fluidos fluyen en direcciones opuestas, lo que maximiza la diferencia de temperatura a lo largo del intercambiador y por ende la eficiencia térmica.
También encontramos un flujo en paralelo, es menos común encontrarlo dentro de las aplicaciones, pero es muy útil cuando se requiere un control preciso de la temperatura de la salida de los fluidos. Respecto al diseño, incluye unas características generales que son pues las placas metálicas, generalmente son hechas de acero inoxidable, titanio u otros materiales muy resistentes a la corrosión. En un diseño en espiral que se define de esta manera para formar dos canales helicoidales, un sellado en donde se utilizan juntas o soldaduras para sellar los bordes de las placas, evitando la mezcla de los fluidos. Las ventajas que tenemos aquí son la alta eficiencia térmica, la configuración en espiral y el flujo en contracorriente, lo que permiten una alta eficiencia de la transferencia de calor. Un diseño compacto pues requieren de menos espacio en comparación con otros tipos de intercambiadores de calor y la parte incluso más importante es la autolimpieza, ya que debido a su diseño estos intercambiadores generan un flujo turbulento, lo que minimiza la acumulación de la suciedad y las incrustaciones, reduciendo la frecuencia de mantenimiento. También tenemos manejo de flujos viscosos y sólidos en suspensión, sin riesgo de obstrucciones. También esto también traduce en un bajo mantenimiento, ya que es menos propenso a incrustaciones, a bloqueos, lo que reduce los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad. Respecto a las aplicaciones que podemos encontrar, en general tenemos la industria química para el enfriamiento y calentamiento de productos químicos, en la industria alimentaria, dentro de los procesos de pasteurización y enfriamiento de productos alimenticios, también el tratamiento de aguas residuales para la recuperación de calor y la transferencia de calor en procesos de agua, en la industria petroquímica, en procesos de refinería y manejo de hidrocarburos, la generación de energía también incluso en la recuperación de calor y en plantas de energía geotérmica. Respecto al mantenimiento, sí se puede decir que requiere menos comparado con otros intercambiadores, pero aún así se requiere de una revisión periódica pues para asegurar su funcionamiento óptimo. Se requiere de una inspección visual para verificar el estado de las juntas y de las soldaduras, limpieza, aunque como les comenté anteriormente, el diseño reduce la acumulación de suciedad debido a la producción de un flujo turbulento, y es recomendable limpiar los canales periódicamente para evitar cualquier acumulación de suciedad. Y en general, pues realizar pruebas de presión para asegurarse de que no haya fugas en los canales. En varios procedimientos que se plantearon para realizar el diseño de los intercambiadores de calor, se determinó que los que más funcionan dentro de las diversas aplicaciones son los espirales compactos, incluidos los cálculos. Además, se realizaron unos ajustes en la geometría ajustando diámetros tanto internos como externos. Respecto al cálculo del rendimiento del intercambiador de calor en espiral, se midió controlando la temperatura de entrada del aire. El aire se calentaba mediante un calentador eléctrico situado en el convertidor de radiación y la diferencia de temperatura se establece aproximadamente unos 10 Kelvin para minimizar el efecto de las propiedades termofísicas dependientes de la temperatura. Lo que podemos observar aquí en la ecuación es Q, que es el calor intercambiado. En el caudal de capacidad calorífica más baja tenemos TH sub 1 y THC sub 1, que son las temperaturas del fluido caliente y frío en la entrada respectivamente. En cuanto al análisis de este artículo, los diferentes investigadores plasmaron sus conocimientos dando aportes positivos para el diseño de estos intercambiadores de calor, ya que se presentan diferentes técnicas de modelado y análisis de cálculos para ser así optimizados y brindar una mayor comodidad a la hora de implementar un intercambiador tipo espiral. Finalmente, para concluir, en este artículo se examinaron y revisaron algunas publicaciones importantes en la literatura de investigación existente respecto a intercambiadores de calor en espiral. Los investigadores de estas publicaciones han utilizado diferentes técnicas de modelado y análisis para justificar muchos de sus cálculos y optimizar los diseños. En algunas de estas publicaciones también se analizaron la diferencia entre los resultados obtenidos con las simulaciones numéricas y el análisis experimental, que oscilaba entre un 5 y el 10%, sujeto pues al refinamiento de la malla y al número de condiciones del contorno aplicadas. Se observó también pues que el refinamiento de la malla y el número de condiciones del contorno y los fenómenos físicos considerados tenían una correlación muy positiva con la precisión de los resultados de la simulación numérica. Finalmente, pues la revisión de la literatura sirve como un excelente punto de partida para desarrollar pues una comprensión mucho más profunda respecto a la estructura, el funcionamiento
de estos intercambiadores en espiral, así como pues de las diferentes herramientas y técnicas que pueden usarse para cuantificar su desempeño.